Salamu alaikum, otra vez. Este en vivo está siendo transmitido en dos páginas al mismo tiempo. Está siendo transmitido en la página de Musulmanas Colombianas, que si no la conocen la pueden ir a ver, y por supuesto está transmitido en la página de Academia y Editorial Maktaba, que somos nosotros los que editamos e imprimimos el Corán, inshallah. Hoy tenemos una charla súper enriquecedora. Entonces, debido a que están en estas dos cámaras, una vez me van a ir viendo por esta, que es la Academia Editorial, y otras veces por esta, que es la de Musulmanas Colombianas. Me pasas una versión gratuita del Corán. Al final de esta charla les tenemos sorpresas de regalos que tenemos, además de la gracias producción, además de la versión gratuita del Corán que siempre estamos regalando en estas charlas. Vamos a tener más regalos, alhamdulillah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, y hoy tengo monitora, tengo la hermana Fatumi. Ella es Fatumi Art, es artista de henna y también tiene un emprendimiento de hacer hijabs. Ella va a estar acompañándonos, ella va a ser mi monitora de comentarios porque como tengo los dos plataformas para no perderme ni con aquí ni con allá, ella va a estar escribiéndome si es necesario en el WhatsApp, que lo tengo aquí en mi celular, y al final ella también nos regala un hijab de su colección, que ya veremos cuál es, para las hermanas que están presentes. Vamos a empezar. Quiero pedirles disculpas, hoy empezamos 5 minuticos tarde, tengo un dolor de cabeza monumental y tengo que leer en árabe, entonces en algún momento de pronto si me enredo o si mi pronunciación no es la mejor en árabe, discúlpenme. Bueno, estaba pensando si cancelar la charla, pero mejor la hacemos hoy que está toda la expectativa, entonces vamos a seguir. Esta charla se va a dividir, es muy importante que estemos súper pendientes, la voy a dividir en 3 partes. La primera parte vamos a hablar unas generalidades, la segunda vamos a trabajar sobre las palabras específicas que hablan del hijab en el Corán, y la tercera parte vamos a responder las preguntas que decía en el post, que era sobre cómo entendemos el hijab, o estas, digamos, ¿cómo se diría? Estas percepciones de que el hijab no es natural de el Islam, sino que es una imposición cultural. Entonces vamos a empezar. Bismillahirrahmanirrahim. Tenemos que tener en cuenta que el Corán tiene una retórica propia. Nosotros no podemos analizar palabras sueltas, no podemos analizar palabras porque sí, palabras porque no. Me están cambiando la iluminación. palabras, simplemente coger la palabra del Corán y analizarla porque no es correcto. Digamos que el ejercicio siempre va en frases. El Corán, dentro de la estructura gramatical que tiene el árabe, tiene unos inicios y unos finales, y esto no siempre coincide con el inicio y el final de la ley. A veces hay inicios y finales dentro de las aleyas, a veces los inicios y los finales están marcados durante el transcurso de varias aleyas, ¿vale? Entonces, ay, Amina, las dos que me están diciendo sobre mi salud. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. No se deben analizar la palabra sola. Entonces cuando tú dices, no, es que la palabra hijab significa cortina, ok, sí, significa cortina, pero tú no la coges del Corán y la sacas así y dices qué significa, porque no funciona así. Además recuerden que, como ya hablamos en el video de Ikra, que es el video anterior que hicimos, que si no lo han visto lo pueden ver, está en nuestra página web, en la sección de videos los encuentran. En el video de Ikra aclarábamos que el Corán es polisémico, es decir, guarda muchos significados dentro de sus propias frases. Entonces una misma frase tiene significados en diferentes niveles, y esto es algo que tenemos que siempre tener en cuenta en el árabe. Una de las cosas que yo estudié y que por la cual aprendí esto fue por el curso que hicimos sobre la sexualidad en el Islam, porque cuando estábamos hablando de la sexualidad en el Islam encontré un montón de referencias sobre el sexo en el idioma árabe, pero siempre se usaban metáforas, siempre se usaban digamos otras figuras retóricas, y era muy interesante ver que conforme se hablaban de otras cosas y a la vez de esto, y es algo que se hace mucho en la lengua árabe. Entonces recordar que el Corán es polisémico. Y también vamos a hablar de un recurso de la retórica del español que es compartido por el árabe, que es la metonimia. ¿Qué es metonimia? La metonimia es la sustitución de una palabra basada en la contigüidad.
sé que no les quedó muy claro. Entonces, es la sustitución de una palabra porque está muy juntica a algo. La metonimia en el español, digamos que es parte heredada de la influencia árabe, pero parte también propia del antiguo castellano. Y la usamos, digamos, una característica de la metonimia, tanto en el árabe como en el español, es que es de un uso coloquial y es un uso social compartido. O sea, maneja unos códigos sociales para entenderlo. Para que ustedes me comprendan mejor, la metonimia es cuando decimos, deme un vaso de agua. El vaso no es de agua, el vaso es de cristal, el vaso es de un material. Pero cuando tú estás diciendo, deme un vaso de agua, lo que estás diciendo es un vaso que contenga el agua. Entonces, se asume el resto del contenido por un uso compartido de las palabras sociales. Otro ejemplo de metonimia, se robaron un Picasso. Tú sabes que es que no es que hayan como varios Picassos ahí puestos y se robaron a uno, no, que se refiere a una obra de arte, a un cuadro o algo que haya hecho Picasso. Entonces cuando tú dices un Picasso, tú estás hablando de algo que hizo Picasso. Eso se llama sustitución. Entonces cuando nosotros hablamos en metonimia, cuando nosotros, y es un recurso del habla que tenemos mucho, digamos, lo mantenemos muy comúnmente en nuestro lenguaje. Ay, miren, ella saludó Fatumi como madera, ahora ya está en la transmisión aquí y en la transmisión aquí. Cuando lo usamos en nuestro lenguaje casi nunca nos percatamos que lo hacemos, porque lo tenemos muy interiorizado. Esa es la metonimia. Y por tercero, para esta parte de introducción, vamos a hablar de lo que es el egocentrismo. Egocentrismo es cuando tú juzgas todo lo que hay alrededor tuyo a través de tu yo. Ego, de yo, ¿sí? Entonces, cuando tú juzgas todo lo que aprendes, todo lo que te rodea, todo lo que pasa o sucede en el mundo a través de tu propia historia de vida. Esto es muy importante porque nosotros, dentro del egocentrismo está el cronocentrismo, que es juzgar el pasado, ¿cierto?, de diferentes, digamos, etnias o diferentes culturas a través de los ojos etnocéntricos tuyos. Entonces, el etnocentrismo es no es egocentrismo, es etnocentrismo, discúlpenme, es etnocentrismo, cuando juzgas a otros a partir de tus propios ojos, a partir de tus propias experiencias, y dentro está el cronocentrismo, que es juzgar el pasado de otras culturas a través de lo que tú vivencias de tu propia cultura en tu propio tiempo. El ejemplo más simple es cuando nosotros siempre dibujamos el indígena en taparrobos, ¿no? Y cuando nos piden disfrazarnos de indígenas y la gente agarra un costal y le hace flequitos y se lo pone y se pone plumas en la cabeza y se pone el arco y la flecha, ¿cierto? Y no nos damos cuenta y no hacemos absolutamente ningún esfuerzo por darnos cuenta que los indígenas de hoy en día no se visten así y que es tan válida una representación, digamos, ¿cómo se dice?, actual del indígena cuando nos piden este tipo de dibujos o este tipo de disfraces. Cuando tú juzgas a través de tu cronocentrismo, tú piensas que en el pasado las cosas sucedieron como las ves ahora. Y eso es muy importante en relación al hijab y ya lo vamos a ver. Quiero que estos dos conceptos, la metonimia y el etnocentrismo con fuerte énfasis en el cronocentrismo, lo tengan muy presente y que si entra gente después que no me entienda cuando lo hable, lo expliquen por el chat, por favor. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a ver. Tengo aquí el Corán en español. Tengo aquí el Corán en árabe. Y les voy a leer. En aras del tiempo y en aras de hacer esta charla lo más corta posible, les voy a leer, por favor, solo les voy a leer partes de lo que vamos a analizar. Sería más correcto leerles pedazos más largos, pero vamos a utilizar las frases, no las palabras, las frases más cortas que se puedan usar para efectos del tiempo. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto es como un abrebocas, ¿no? Estas charlas son súper cortitas para lo que realmente se puede analizar. Y, digamos, analizar el Corán desde el árabe, interpretarlo, esto se llama la ciencia del tafsir. No vamos a hacer tafsir. Lo que vamos a hacer es que, basados en el Corán y en la traducción de Isa García, vamos a analizar palabras o hechos relacionados con el hijab. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Entonces,
El hijab está básicamente enfocado en 4 suras, en 2 suras y 4 aleyas. En la revelación de esas es donde, digamos, se encuentra centrado la gran cantidad de sharia, o sea, de prescripción sobre el hijab, ¿listo? La primera ley es la número 24, que es la primera sura, es la sura 24, voy a hablar más despacio porque me estoy enredando. La primera sura es la sura 24, que es la sura Nur, o la luz, ¿cierto? Y está la sura 33, que son los aliados, se traduce normalmente así. También le llaman en algunas traducciones los confederados. Y es la sura 33, ¿listo? Y las aleyas, vamos a empezar con la sura 24, ¿listo? Entonces, Bismillahirrahmanirrahim. Me toca además estarme poniendo y quitando las gafas porque yo no soy capaz de leer árabe sin gafas. Se me mueven todos los punticos de las letras en árabe. Entonces, aparte de todo... Y no me las puedo dejar puestas porque no se ve. Entonces, en la sura 24, aleya 30 y 31, a ver, ya pude. Entonces, dice, las aleyas que nos interesan en este momento son la 30 y la 31. Entonces, en la 30 les voy a leer un pequeño retazo que dice, wa kul. Kul es una orden que se traduce como di. El imperativo del árabe tiene algo muy especial y es que cuando te ordenan, es como ikra, ¿sí? Que es una orden y tú la tienes que cumplir, no existe opción. No es como, ay, no, ¿será que me da? Ya cumplo la orden, no, es ya. Entonces cuando te dan una orden en árabe es muy, muy importante hacerlo ya. Entonces, kul es el verbo decir en imperativo. Wa kul lil... ya se me perdió, perdónenme. Cool. Lil mu'minina yugudu min absarihim. Entonces acá de lo que dice es dil a los musulmanes, lil mu'minina, escuchen esa palabra, mu'minina, ¿sí? Es el plural de la palabra mu'min, que es creyente. Entonces a los creyentes en el árabe el masculino, el plural masculino es genérico, tanto para hombres para mujeres. Entonces esta orden es tanto orden para mujeres y para hombres, ¿verdad? Pero ya vamos a ver lo siguiente. Y bajen o recaten sus miradas, ¿sí? Y bajen su mirada. Y gudu min absarihim, sus miradas, ¿listo? Y en la ley 30 dice wa kul, vuelve a hacer una orden. Lil mu'minati, mu'minati es creyentas. La palabra no existe en el español, creyentes es para hombres y mujeres, pero vamos a hablar de creyentes para hombres y creyentas para las mujeres para que ustedes puedan distinguirlo cuando lo estoy explicando. Entonces, dice, y dile a las creyentas, ¿cierto? A las mujeres creyentes específicamente, está en femenino, ¿cierto? Que recaten su mirada. Como la orden se repite, ¿cierto? Dice, yahududna. Ese na, cuando se le pone ese na, es para las mujeres específicamente. Min absari hinna, ese hinna, ese na, esa es para las mujeres. Entonces mire que es la misma orden. Los creyentes recaten su mirada y las creyentes recaten su mirada, ¿cierto? Por eso se sabe que en la primera, a pesar de que estás utilizando el masculino plural, que es el genérico, en el idioma árabe, está específicamente hablándole a los hombres, porque en el segundo está específicamente hablándole a las mujeres. Entonces es por esa razón. Entonces en esta ley 13 dice wakul lil mu'minati. Cuando tú haces esto en árabe, todo lo que es como poner 2 puntos en el español, todo lo que viene debajo es como una carta. Queridas musulmanas, 2 puntos. Y todo lo que va ahí para abajo es una orden para las mujeres, ¿sí me hago entender? Entonces todo lo que sigue en la ley, que es una ley larga, pero vamos a leer solo un pequeño fragmento, está para las mujeres. Entonces les dice, y voy a leer aquí la parte en español, como la traducen normalmente. Dice, y dile a las creyentes que recaten sus miradas. ¿Sí ven que es la misma orden? En la 30 dice, dile a los creyentes que recaten sus miradas. Se abstengan de cometer obscenidades porque eso no es puro para ellos. Y en la otra dice, dile a las creyentes que recaten sus miradas, se abstengan de cometer obscenidades. Son las dos órdenes, son las mismas para los dos.
y no muestren sus atractivos más de lo que eso es obvio y dejen caer el velo sobre su escote. Ahí está la primera vez que se traduce la palabra velo. Y ya vamos a ver cómo dice en el árabe. En el árabe dice... la parte del velo dice... No encuentro la parte del velo. Perdónenme un segundo. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ¿Se escuchan ese hinna? Ese significa que está en femenino. Y aquí la palabra que es para nosotros más importante es el jumur. Jumur no es hijab. A pesar de que lo traducen como velo, nosotros creemos que la palabra velo siempre tiene que ver con hijab, con la palabra hijab en árabe, y no es así. En este caso de esta ley, la palabra que está haciendo referencia es el jumur, que es el plural de jimar. Jimar es, en este caso, es una prenda, digamos que es una tela larga, como... A ver, como estos hijabs que tienen para meter solo la carita, pero larga, hasta el piso. Eso sería un himar. En el caso de lo que se usaba en esa época, era una tela absolutamente larga. Hagan de cuenta como si ustedes hicieran una sábana, la sellaran por la mitad, la cosieran y le dejaran solo una costura donde usted metiera la cara. Eso era un himar, que es parecido inclusive a los que se venden hoy en día. Entonces, aquí la primera palabra que nos dice el Corán es humurihinna, ¿cierto? Y dejen caer sus humur, sus himar, ¿cierto? Y sobre su pecho. Entonces, acá, digamos, es la primera vez que se habla de hijab, pero no del hijab como lo tenemos entendido en Occidente, ni como lo tenemos entendido occidentalmente, sino específicamente del himar, ¿listo? Y luego de esto ya aparece la sura 33, que son los aliados, ¿verdad? Y en la ley 53 es donde aparece por primera vez la palabra hijab como tal. La palabra hijab dicha en el Corán. Les voy a leer el pedazo en árabe para que lo entiendan. Wa ida sa'altumuhunna, si escuchan el na, eso es de mujeres, ¿verdad? Ya tenemos claro ese sonido. Wa ida sa'altumuhunna, ¿sí? Mata'am fas'aluhunna, mujeres, hunna min warai hijab. Warai hijab. Si escuchan la palabra hijab, en este caso, warai es detrás, atrás. Y hijab es cortina. La palabra hijab aparece 7 veces en el Corán. La palabra hijab del árabe, la que estoy nombrando en este momento, aparece 7 veces en el Corán. En este momento solo vamos a analizar esta, como les decía, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Solo vamos a analizar esta porque las otras que aparecen no tienen referencia al hijab que vestimos las mujeres musulmanas. Tienen referencia a una cortina en el sentido de separar, ¿sí? Las otras veces que aparecen otras formas, no aparece solo como hijab. Acuérdese que las palabras derivativas existen en el árabe, que son las palabras derivativas. En el español es como decir pan, panadero, panadería, panificadora. Y pues si tú ves panificadora y panadero, se ven y se escuchan muy distintos, ¿verdad? En cambio, y esto también pasa en el árabe, entonces la palabra hijab no siempre aparece como hijab, no siempre tiene ese mismo sonido, sino que se coge la raíz de la palabra, que en este caso es la ja, la jin y la ba, ¿cierto? Para hacer diferentes conjugaciones. Las otras veces que aparece en el Corán, esta palabra refiere específicamente es a una separación, a una división, como a una barrera también, ¿cierto? Y no habla de la vestimenta femenina, entonces por eso no la vamos a analizar por este video, ¿sí? ¿Que tengo luces atrás como una sombra? Sí, no, es efecto de las luces, hermana, no te asustes. Tengo como un arco iris acá brillando porque es que hay 2 luces que se están superponiendo. No es un halo de santidad tampoco, es un efecto únicamente. Entonces está haciendo un efecto acá rarísimo de sombras de colores. Entonces, ¿qué? Entonces la palabra hijab, que aparece más veces en el Corán, solo vamos a tomar esta que está en este momento, en esta ley, que es la sura 33, la ley 53.
La traducción de esto es muy importante que ustedes la escuchen. Miren, se las voy a leer, acá la tengo. Dice, la parte que les leí dice específicamente, cuando les pidan algo a las esposas del profeta, ¿se acuerdan que yo dije ese inna? Ese inna es porque les está hablando de las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él esté complacido con todas ellas. Háganlo detrás de una cortina. Esta es la orden, ¿sí? Entonces la orden es cuando les pidan algo, háganlo detrás de una cortina, y se traduce la palabra hijab como cortina. Miren que acá incluso lo dicen, no se traduce como velo, como los sí le están traduciendo la palabra humur, el plural, lo tradujeron como velos. En cambio acá Isa lo tradujo como velo, y acá la palabra hijab lo está traduciendo como cortina. Entonces ya ahí empezamos a decir, bueno, ¿cómo así? Entonces el hijab, ¿qué es? ¿Es una cortina o es un velo? Hijab, la palabra árabe es cortina, y aquí está traducido como cortina. Ya vamos a analizar eso, ¿listo? Pero es importante que lo tengan en cuenta. Y por último, digamos, la última prescripción la encontramos también en la sura 33. Perdón, tomo agua. En la ley número 59. Esta ley es la más importante relativa a la revelación del Corán. En la ley 59, que también es bastante larga, ¿cierto? Dice... dice. Les voy a leer el pedacito de inicio y donde está la palabra que nos requiere, ¿vale? Dice, ya ayuhan nabiyu. Ese ya ayuha que ustedes escuchan es un llamado de atención. Es como cuando a usted lo coge su mamá y le dice, vea, póngame atención porque va a ir a hacer el mandado y no le voy a repetir. Y usted dice, tengo que grabarme lo que me van a decir, ¿sí? Es ese ya ayuha, siempre que lo escuchen en el Corán, es una forma en que se dice directamente, párense, paren lo que estén haciendo y escuchen lo que viene porque es importante, ¿listo? Y en este momento le está diciendo a Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad, ya ayuhan nabiu, oye tú, el nabí, oye tú, el profeta, Qul, di. Entonces volvemos a este asunto de la orden, Qul, de la orden de decir, dile a, ¿sí? En este caso, diles a. Y es una cosa obligatoria, no es una cosa que si quiere decirlo o no, es una orden. Entonces tenemos un llamado de atención sumado a una orden específica de hacer. Y esto es lo más importante de esta ley. Dice, me va a soltar, y dice, li aswajika, que se traduce como tus esposas. El ka es lo que le pone la segunda persona, entonces a tus esposas. Por eso es muy importante que esté a nabiu, tus esposas. ¿De quién? Del nabí, ¿cierto? Está rebotando ahí el pronombre. Wa banatika, tus hijas, tus niñas. Wa nisa'i, nisa es la palabra para mujeres, ¿cierto? Al mu'minina, y esto es interesante porque dice las mujeres, todas, creyentes, no creyentes, judías, cristianas, las que fueran. Al mu'minina lo cierra solamente a las creyentes. Por eso sabemos que el hijab no es obligatorio para otras mujeres, aunque vivan en tierras islámicas, aunque sean creyentes, digamos, de cristianas o judías, ellas no están obligadas a usar el hijab, porque la orden se cerró específicamente. Wanisa'i al mu'minina, y las mujeres creyentes, punto. Ahí no hay nada que analizar. El que diga que el Corán obliga a una mujer no musulmana a usar el velo es mentira. La orden está cerrada. ¿Listo? Ya me perdí otra vez. Yudnina aleihinna, si escuchan el hinna, porque está hablando a las mujeres. Aleihinna min yalabibinhinna. Esta palabrita que es la que nos interesa, yalabibihinna, ese hinna es el agregado para mujeres, ¿cierto? Entonces la palabra solita sería yalabibi, que es el plural de jilbab. La palabra jilbab es bata.
Lo que usan los hombres árabes, así todo entero, esas batas que siempre se ven ustedes como muy representativas del Golfo, son jilbab, se les dice así. Se les dice thawb también, que significa bata, ¿sí? Pero otro nombre que tienen es el jilbab. Entonces, aquí la palabra específica que se está usando es jilbab, no se está utilizando hijab. Y este es el tercer, digamos, la tercera aleya, en donde en donde se usan palabras referentes a la vestimenta femenina. Entonces, como pueden ver, no es solo la palabra hijab, aunque nosotros siempre decimos el hijab de las mujeres, el hijab, y a veces creemos que decir el velo, incluso hay personas que me han dicho, no, es que no se dice velo islámico, porque no es el velo, es hijab. Bueno, no, pues tampoco es hijab. ¿Ven? Hijab es una adopción moderna de la palabra que se hace más o menos en los 90, en algunas naciones árabes tipo mediados de los 80, pero es algo muy nuevo y es algo del siglo, de este siglo en el que estamos. ¿En qué siglo estamos? ¿En el 21? En el siglo 21 en el que estamos, mediados del siglo 21, en donde se empieza a adquirir el vocablo hijab como específico del velo islámico. Antes estas palabras como himar, jilbab, el mismo hijab, burka, niqab, todas estas se usaban para referirse a la vestimenta islámica. ¿Qué pasa en este siglo? En este siglo, que es el boom de los grandes medios de comunicación, los periódicos occidentales empiezan a llamar a cualquier tipo de cubrimiento de la cabeza hijab. Y así es como se populariza llamarle hijab a el velo islámico. Pero no es la única palabra y, como pueden ver, su aparición en el Corán está restringida como a otro concepto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí viene la tercera parte de la charla, que es responder todas estas preguntas que ustedes han visto en internet, como es que el hijab no está prescrito en el Corán, eso es un invento de los árabes, es un análisis posterior y no sé qué, ¿listo? Entonces, vamos a hablar de dónde aparece, en estas tres partes donde aparece y qué significa cada parte. La primera parte, que es en la ley 31, ¿cierto? Es muy importante remarcar que en las tres aleyas en las que estamos analizando van dirigidas a las mujeres. Y eso es muy importante recargarlo, porque algunas personas dicen, no, pero es que el hijab para hombres, ok, hay un hijab para hombres, que es el que aparece en la sura An-Nur, en la 24, en la ley 30, que es cuando le dicen al muslimuna, al mu'minuna, perdón, porque sean los creyentes, al mu'minuna, ¿cierto? Bajen su mirada. Entonces, se le conoce como el hijab masculino al hecho de bajar la mirada. Hay una frase de Aisha que me gusta mucho, es que Aisha dijo que el profeta, su comportamiento era el Corán. ¿Qué quería decir con esto? Que él, digamos, aplicaba en su vida diaria el Corán. Entonces, muchas cosas se explican, digamos, tienen una mayor y mayor profundidad de explicación en la Sunna, cuando no están tan claras en el Corán. No vamos a entrar en eso porque realmente es algo muy largo de debatir, pero es para que lo tengan presente. Entonces, por ejemplo, esto de bajar la mirada para los hombres, que se le conoce popularmente y hoy en día hay un movimiento muy fuerte para decir como los hombres también tienen hijab. Sí, lo tienen. Es bajar su mirada y cubrir su aura, ¿cierto? Y bajar su mirada es una orden específica para ellos en el Corán. Las mujeres también tenemos dentro de nuestro hijab bajar la mirada, ¿no? Porque está en nuestra ley, cuando dicen al mu'minati, que es las creyentes, ahí está precisamente eso. Pero entonces la palabra himar, como nosotros la entendemos hoy, es diferente a como la entendían los árabes. Entonces, una de las cosas que dicen, no, es que es un invento el uso del hijab, ¿no? En esa época, porque los árabes usaban hijab. Bueno, ahí viene el asunto del etnocentrismo. No es cierto, las mujeres árabes no usaban hijab. Además, no las imaginamos con el hijab de, no sé, como de Arabia Saudita, así todas de negros. No, eso no pasaba. De hecho, las mujeres creyentes andaban muy desnudas en la época de Meca. Y Aisha radhiyallahu anha decía un hadith que decía, Dios me dio una gran recompensa, como una gran bendición, porque yo siempre he sido musulmana. Ella nació de Abu Bakr as-Siddiq cuando Abu Bakr ya era musulmán,
y ella fue musulmana desde niña y eso implicó que nunca estuvo descubierta en espacios públicos, mientras que muchas mujeres musulmanas conversas, que son sahabinas del profeta sallallahu alaihi wasallam, se les conocía su desnudez y era muy normal que circunvalaran la Kaaba desnudas del pecho para arriba, con ropas muy ligeras. Era normal que los hombres, por ejemplo, se taparan solo los genitales y absolutamente nada más. Era normal que estuvieran desnudos, sentados. No era pues lo más normal del mundo, pero sí sucedía, ¿sí? No quiero que se imaginen que como que todo el mundo andaba desnudo, no, pero sí sucedía. Y de hecho, digamos como en las clases altas de Meca se querían mucho las telas transparentes, ¿no? Los tipos de tela que son translúcidas y que, perdón, un segundito acá con una situación, y que dejaban transparentar el cuerpo. Entonces, por ejemplo, Hind bint Utbah, que ya les he hablado de ella en otras ocasiones, era muy famosa porque ella se ponía muchas joyas, en especial perlas, entre los pechos y así andaba y se ponía una tela encima y todo el mundo conocía su desnudez. Entonces la idea de que los árabes siempre se han tapado y que las mujeres árabes siempre se tapaban no es cierta. Los que se tapaban y las que se tapaban eran los habitantes del desierto, los beduinos. Y pues ¿por qué se tapaban? Por el desierto, ¿cierto? Entonces era muy distinta a la gente que vivía en Meca. Además la gente de Medina era otro cuento. La gente de Medina no andaba así tan descubierta porque en Medina había una gran población cristiana y judía y por respeto los que en ese tiempo eran los habitantes de Medina, antes de ser musulmanes, no andaban descubiertos como si pasaba en la Meca. Pero de hecho, digamos, la migración de los cristianos en parte a Medina se dio porque los habitantes de Medina eran recatados, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque en el caso de cuando las sahabinas de Medina se convierten al Islam, ellas empiezan a utilizar ropa más recatada y las mecanas, que son las migrantes, las empiezan a imitar en su recato de vestimenta. Pero es un proceso que se da en Medina, ¿cierto? ¿Esto para qué los explico? Porque una de las misconcepciones o uno de los errores siempre está en decir que es que los árabes, como las mujeres árabes, se tapaban la cabeza, entonces no las quieren tapar a todos porque es una imposición árabe. Pues no, los que se tapaban eran los beduinos, las beduinas y los beduinos porque ellos se tapaban todo. Pero además era por el asunto de que vivían entre la arena, en el desierto, etcétera. Y recordemos que los beduinos eran, como decir, los campesinos de la época, eran una clase social baja, nadie quería imitarlos, nadie quería que te confundieran con un beduino, ¿no? Entonces, y los beduinos antes del Islam eran súper tribalistas, entonces solo se casaban entre ellos, era así como todo un tema, entonces como que alguien fuera de los beduinos se fuera a poner su ropa para imitarlos, pues tampoco se lo permitían, ¿no? No es que era como yo me voy a vestir de beduina porque me veo linda, no, pues no, eso tampoco pasaba. Entonces, una de las cosas es que el primer concepto de que el hijab, como lo conocemos hoy en día, que es taparnos el pelo, era normal entre los árabes y que no lo impusieran, bueno, no es cierto, no era normal entre los árabes. No era normal que las mujeres árabes se taparan el cabello. No era normal que usaran telas sobre su cabeza. Y acá está algo muy genial. El himar, que es la palabra, el humur, que es la palabra que se utiliza en la ley 31, en la sura de la luz, es una prenda que incluye taparse el cabello. El himar es como lo que yo les decía, una sábana, como una tela, como un cilindro de tela, al cual por una costura se le dejaba una rajita para usted meter la cabeza y hacer esto, y usted quedaba cubierto de aquí hasta los pies, incluyendo las manos. Y usted quedaba así como, póngase en una sábana encima, eso es un himar. Eso era en ese tiempo un himar, ¿cierto? Hoy en día esta prenda se usa mucho en Irán, que es una prenda que inclusive tapa, se pone acá y tiene unas mangas que se llaman mangas mariposa, las farasha, que cogen acá un pedazo de tela hasta abajo, entonces no tienen como, ni siquiera dan la forma de la figura humana, sino es solamente derechas, y tú te pones una base y pones la cabeza y ya estás totalmente cubierta. Esa es la versión moderna del hijab. En ese entonces era la tela. ¿Y para qué se usaba esta tela? Para cubrirse, sobre todo
por ejemplo, en tormentas del desierto, cuando tienes que trabajar bajo el sol, ¿no? O sea, era una prenda, no sé, como en Colombia decir la ruana, ¿no? Como que no andas todo el tiempo en ruana, pero todo el mundo sabe que es una ruana y eventualmente se la pone, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del humur o del himar, hablamos de esta prenda que sí cubre todo el cuerpo, incluyendo la cabeza. Y si a eso le sumamos que la orden está específicamente para las mujeres, en esa primera ley ya está absolutamente claro que la orden está parsa, ¿sí? Y no utiliza la palabra hijab, utiliza la palabra himar, ¿cierto? Para que la tengan como presente. En su versión plural, que es el humur, humur y hinna, así es como dice, humur y hinna, sus jimares de ellas, porque los hombres también tenían jimar, también era pues como la ruana, los hombres también tienen ruana. Ay, me gustó el ejemplo de la ruana. Los del extranjero que no saben qué es una ruana, díganos si Fatumi les explica qué es una ruana. Pero los hombres también tenían un tipo de jimar, entonces el hecho de que la ley ya está para hinna y la palabra tiene ese hinna, significa que es para las mujeres. Entonces vamos al primero. El segundo, el de la palabra hijab, que es la palabra cortina en sí misma, ¿cierto? La palabra hijab, ¿cierto? Así como la leemos. La explicación de esto es que, digamos, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se casó con su esposa Zainab bint Jash, él hizo un gran banquete. Esto era algo excepcional porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no siempre había tenido dinero. Entonces, cuando él se había casado en otras ocasiones, pues no había tenido como para dar este tipo de banquetes, y en este fue muy grande, o sea, muy grande, muy grande. Entonces, él ya invitó a las personas, y sucedió que él se levantó, o sea, como que ya habían comido, ya habían departido, él se levantó y las personas, la mayoría entendieron que él ya quería irse a descansar con su esposa, y se levantaron y se fueron. Pero se quedaron tres, ahí como echando hora, como charlando, ¿no? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se levantó y salió de la casa. Las casas eran muy contiguas, recuerden que Medina era un pueblo, ¿no? Como que mi vecino de al lado. Entonces fue a la casa de Aisha, volvió y encontró a las mismas tres personas ahí como que no se habían ido. Y esto era algo que sucedía muy recurrentemente en la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal Bintu Rabah, el sahaba, que le esté complacido con él, se le conoce como la sombra del profeta porque siempre estaba junto a él. Él se ponía en la puerta, ¿sí? Y él casi que era como un portero. Y a veces él decía, por ejemplo, Muhammad está, él decía, sí, pero está ocupado, como que párense ahí, porque recuerden que estas casas eran unas casas circulares donde hay un espacio único, si no hay un espacio diferenciado, no hay como las casas de hoy en día, volvemos al etnocentrismo, no es la sala, la pieza, la cocina, no, todo está ahí. Entonces, digamos, cuando Bilal servía de portero para que la gente no se entrara a la casa, porque se entraban, ¿sí? Entonces, estas personas, volviendo al matrimonio, que se quedaron ahí como charlando, y entonces el profeta volvió y como que, ajá, ya terminó todo, váyanse, ¿cierto? Y ellos, ¿no? Ahí sentados. Entonces, hasta que ya como que entendieron que era la segunda vez que el profeta sallallahu alaihi wasallam se levantaba, y se levantaron y se fueron, ¿verdad? En este caso, en este contexto, después de esta acción, es que se revela la ley del hijab. Entonces, por eso dice, específicamente, recuerden que se los voy a leer en español, aquí como está. Dice, cuando les pidan algo a las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque recuerden que estaban en el matrimonio de Zainab bintu Jash, háganlo detrás de una cortina. Entonces aquí preguntas, las preguntas ya las vamos a responder, ¿vale? Espérenme un segundito, termino la explicación. Entonces aquí cuando dice, díganle o pregúntenle cuando les van a pedir algo a las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, díganselo detrás de una cortina. Y es que acá viene algo importantísimo. A nosotros nos han pintado las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam como ahí como sentadas esperando en la casa, ¿no? Como que no hacían nada, como que se encargaban de la comida y ya. Y no, las esposas eran agentes políticos muy importantes. Entonces mucha gente que no tenía acceso directo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acudía a sus esposas para pedirles cosas. Recuerden que, por ejemplo, había una esposa que había sido judía, entonces los judíos que tenían que solicitar algo iban y le decían a ella para que ella le dijera a él, ¿sí? Ellas se convierten en
en este tránsito de palabras y ese tránsito de peticiones y se convierten en agentes diplomáticos. Entonces, el tránsito de personas en las casas de las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era muy alto. Recordemos que, por ejemplo, una de ellas, Hafsa enseñaba el Corán. Entonces, cada vez que algo se revelaba, Hafsa lo aprendía súper rápido de memoria y además la recitación de ella era muy mashallah, era muy bella. Y llegaba la cantidad de gente en desfile a que ella les enseñara lo que había aprendido, ¿verdad? Entonces, claro, era como las casas de profetas sallallahu alaihi wasallam eran unos lugares que se habían vuelto públicos, lugares en donde ellas ya no tenían privacidad, ya ¿sí me entienden? Entonces, cuando se revela esto, pídanles detrás de una cortina, se empieza además a hacer una disposición social muy importante porque se dividen las casas. Se pone una cortina y las esposas están detrás de la cortina porque así, por ejemplo, ellas podían estar recostadas, ¿no? Estoy cansada y quiero estar recostada, pero pues no puedo porque tengo visita. Ustedes conocen esas situaciones. Entonces ellas podían estar recostadas y estaban enfermas y sí, había, no solo era el cuento de ponerse un hijab, sino había muchas situaciones para ello. Y esto se empieza a imitar en todas las casas de los creyentes en Medina, posteriormente en Meca, después se riega por el mundo islámico y es empezar a dividir las zonas como la zona privada de la mujer y se vuelve como la habitación, algo que antes de esta revelación no existía. ¿Ven? Entonces, aquí cuando estamos hablando de una cortina que divide, realmente estamos hablando de una cortina que divide y estamos hablando de un concepto muy importante que es la privacidad. Y el hecho de que tienes una vida privada que no compartes en público. Desde nuestra vida occidental lo tenemos muy claro, ¿no? Porque la visita llega a la sala. No sé ustedes si les pasaba, yo soy de un pueblo, pero a la pieza solo se entraba la familia. Uno no iba con un amigo a entrarlo a la pieza porque no, eso era como, no sé, o sea, eso no pasaba. O sea, donde yo hubiera hecho eso me sacan de la casa como con una oreja. O la cocina no era para todo el mundo, no todo el mundo iba a conocer la cocina, ¿no? Entonces, este concepto de privacidad y de esta cortina divisoria nos está hablando del pudor, de lo que significa la privacidad de nosotros. Y aquí viene el asunto de la metonimia. Cuando hablamos de la cortina o del hijab, estamos asegurando ciertas cosas de la vida social que existía en ese momento y para eso el Corán utiliza la figura metonímica para entablar una relación, ¿cierto?, de semejanza con una división, con una cortina, hablando de la privacidad, en este caso de las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Claro el punto del hijab. Entonces miren que la palabra hijab en el Corán no refiere a este hijab, refiere a un hijab que tiene que ver más con el concepto de privacidad. Y por último, el asunto del jilbab, ¿cierto?, que es la última ley. La última ley dice, ya les voy a responder las preguntas, Fatumi las está recogiendo muy juiciosa, ya no voy a dejar que se pierda ninguna. Dice, oh profeta, diles a tus mujeres, a tus esposas, a tus hijas, ¿cierto? Al banat es muchacha, y por esto también se sabe que el hijab lo van a utilizar las muchachas, las jóvenes. A las mujeres entre las creyentes, y a las mujeres creyentes, ¿cierto?, que se cubran con sus mantos. El término jilbab, ¿cierto? Ese es el término. Y dice, es mejor para que se les reconozca y no sean molestadas. Entonces, estas son dos cosas que tienen que ver con el hijab político, que tal vez es un debate súper chévere que tenemos que tener algún día, porque tenemos que hablar del hijab de maneras más profundas de lo que lo estamos haciendo ahora, pero en esta charla no cabe. Lo que nos vamos a centrar es en el cuento del hijab, del jilbab. Voy a leer el pie de página que trae el Corán en español de Isa García, dice. El término jilbab hace referencia a una clase de ropa similar a un manto o una capa que cubre todo el cuerpo desde la cabeza y que difiere de la vestimenta que se usa dentro del hogar. Acorde a la orden mencionada en este versículo, es obligatorio para las mujeres musulmanas utilizar una vestimenta frente a los hombres que no son de familia, que cubra todas aquellas partes de su cuerpo que les requiere la legislación islámica. El concepto del aura, es decir, las partes del cuerpo que deben estar cubiertas, tienen otras palabras, tienen otros debates que no caben tampoco ahorita, estamos hablando del hijab, eso es el concepto del aura, que es distinto. Pero una de las cosas que vamos a hablar es qué es el jilbab. El jilbab es una bata con gorrito.
para que lo tengan claro. Es la bata que utilizan los árabes, así larga, que te cubre todo el cuerpo, las manos, y tiene un gorrito acá como las capuchitas del medioevo, y te lo pones así, ¡chum! ¿Cierto? Y ese gorrito por lo regular era largo y te quedaba así como más caído que lo que yo tengo este hijab, como una cachucha. ¿Por qué el gorrito? Porque esa ropa era la que tú usabas sobre todo para montar. ¿Por qué? Porque cuando estás bajo el sol y eso, pues te echabas tu gorrito, el hecho que quedaba así haciéndote sombra y te tapaba el rostro. El gorrito era así paradito, como las cachuchas, los sombreros que utilizan las señoras mayores, y te tapan el rostro para no quemarte. Si bien es ropa muy específica del desierto. Y es muy importante que ustedes sepan que el jilbab, primero, no era de uso cotidiano, como lo dice ahí en la nota de pie de Isa García, no era como ropa que tú tengas para ponerte todos los días, no, era como la ropa elegante, por decirlo así. Era ropa, pues no sé si ustedes han montado alguna vez a caballo, uno para montar a caballo tiene que tener ropa como para montar a caballo, no te montabas, bueno, antes no te montabas con cualquier cosa, entonces algo así, ¿sí? Y segundo, era ropa bonita, como muy agradable en su textura, en su forma, era la ropa, pues, hagan de cuenta como la ropa del domingo, ¿no? La ropa elegante que tú tienes. Y también lo usan hombres y mujeres, aunque hoy en día su uso se ha generalizado para los hombres, lo usaban en ese momento hombres y mujeres de todos los colores y por lo regular, digamos, cubría todo el cuerpo y tenía este gorrito para ponérselo. Entonces, esta palabra o este verso es el que específicamente sí nos da la orden. Ahí sí ya no hay discusión de nada. Porque ahí dice, Ya ayuhan nabi, oigan, usted que es el profeta de Dios, póngame cuidado que le voy a decir algo importante. Cool, diles, tú les tienes que decir a las musulmanas una por una y nombra a Saujática, ¿por qué las esposas? Porque las esposas del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam son nuestro ejemplo como mujeres musulmanas. Entonces, las esposas del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam son las primeras que deben dar el ejemplo a todos los demás. Por ello es muy importante que ellas se cubran y que nosotras siempre seamos conscientes de que ellas son nuestro ejemplo. Al-Banat, o tus hijas, ¿cierto? Las mujeres de la casa, no solo las hijas, sino las chicas de la casa. Y acá está clara la orden para las jóvenes, para las mujeres jóvenes, ¿cierto? Y al-Mu'minat, las creyentes. Y aquí quiero hacer una excepción especial, y mire que no dicen muslimati, no dice las musulmanas, dice al-mu'minati, las creyentes, que son dos conceptos distintos. Musulmana es toda mujer que haya pronunciado la shahada y haya dicho la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Eso es una musulmana. Reza, no reza, ayuna, no quiere ayunar, todavía toma licor, se va de fiesta en una discoteca. Dijo la shahada y es musulmana y punto. Puede que no sea la mejor musulmana del mundo, pero lo es. Pero ahí dice al-mu'minati, las creyentes, que son, digamos, en el concepto de nosotros, de nuestra religión, son las personas que ya han entendido el credo. Es decir, que ya no solo ponen digamos, en práctica, son igual las palabras, en práctica los 5 pilares del Islam, sino que además entienden el monoteísmo islámico. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta cuando se ponen a juzgar a otras mujeres. Ay, es que esa se quitó el hijab. Bueno, de pronto todavía no era el tiempo de ellas para usarlo, ¿verdad? Entonces, digamos que estas jilbab, que es y aparte está clarísimo que el jilbab es largo, cubre todo el cuerpo, ¿no? Tú no encontrabas un jilbab a media pierna, por ejemplo, o no encontrabas un jilbab sin mangas, no, el jilbab era así, largo hasta acá, inclusive muchas veces hasta acá, y con esta capuchita que te permitía, entonces además esta capuchita que es es una parte muy importante del jilbab, sumado a cómo es el himar de la ley 31 de la Surat An-Nur, nos da como conclusión que sí tenemos que taparnos el cabello. Entonces realmente las dos palabras que nos dan la obligatoriedad de usar el hijab en el Islam no es la palabra hijab, es la palabra humur o himar en su versión singular, o la palabra jilbab, que es bata, ¿cierto? Entonces miren que es muy chistoso porque perdónenme que me sacó un error aquí en la transmisión de musulmanas latinas, no sé por qué.
Fatuma, ¿tú me estás viendo a través de Musulmanas Latinas? No sé por qué se salió. Porque alguien presionó finalizar video. Bueno, mientras solucionamos esto, es para que ustedes vean que esas 3 palabras son las que nos marcan que debemos usar. ¿Ven? No la palabra hijab. Porque claro, si nos remitimos solo a la palabra hijab, hijab significa cortina y punto. Ya, se acabó el debate. Pero no son esas las que más nos interesa, aunque lo llamemos hijab popularmente, ¿no? Ese es un uso en la revelación, ¿cierto? Es la palabra como uso en la revelación y la palabra como uso social, en este caso inclusive político. ¿Listo? Ahora sí, vamos con sus preguntas. Denme un segundito que mientras veo sus preguntas voy a intentar crear otro video en vivo porque el de musulmanas colombianas se cortó. Listo. Entonces, este es el análisis que se hace. Y solo estoy analizando 3. En la última aleya, la que es la aleya 3359, la Suratul 33, aleya 59, es cuando está esta famosa historia, y esto es muy importante que la tengan en cuenta, que dijo Kul, ¿no? Y les diles a esas mujeres que se cubran con el jilbab, y como era una prenda elegante, no todo el mundo lo tenía. O sea, no todo el mundo tiene ropa elegante. Entonces, se cuenta que las musulmanas salieron corriendo a sus casas, bajaron las cortinas y se las pusieron. Pero las cortinas eran como esta que tengo yo aquí, que si ven es transparente, ¿sí la ven? Se ve perfecta, porque esta tela, este tipo de tela era muy popular en Arabia en ese tiempo, ¿no? Como les digo, era parte como de ese estatus. Entonces estos tipos de telas transparentosas se usaban mucho. Entonces ahí ya viene un regaño del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en donde les dice no, que no se transparente nada. Y por eso sabemos que no se debe ser transparente lo que nosotros usamos. Porque siempre nos dicen, no, y corrieron a ponerse las cortinas, como a enredarse sus cortinas, ¿no? Pero pues también, ¿cuáles eran las telas que se usaban de cortinas? Ahí está el asunto del etnocentrismo, ¿no? Cómo juzgamos nosotros las acciones del pasado. Preguntas. Entonces ya Fatumi me está pasando sus preguntas. Se las voy respondiendo conforme Fatumi me las vaya pasando. Recuerden que al final vamos a regalar Coranes. Fatumi nos está regalando un hijab de su nueva colección de hijabs. Fatumi no se puede mandar una foto o algo así. Y vamos a estar regalando el hijab para una hermana musulmana que lo quiera usar. Ojalá que vaya a iniciar a usar su hijab, inshallah. Para que se queden las que quieran, inshallah. Recuerden que es envío nacional. Fatumi se los envía desde Cúcuta. Fatumi es de Cúcuta. La tela que ella usa para sus hijabs es muy bonita y muy suave y especial para tierra caliente. Entonces las musulmanas de tierra caliente súper recomendados, porque no en tierra caliente, por ejemplo, esto es seda, y si yo me pongo esto en tierra caliente me da dolor de cabeza y piquiña y ardor y tengo reacción alérgica y todo el asunto, porque pues cada espacio tiene sus propios tipos de hijab que usar. ¿Listo? Pregunta primero. ¿El hijab está en Corintios 5, 11, 16 que la mujer debe cubrirse el cabello? No. Ese es uno, digamos, de los caballitos de batalla que se usa en Dawa cuando estamos hablando con cristianos, pero no es correcto afirmar que lo que está en Corintios es el hijab. Por muchas razones, les voy a enumerar unas de las pocas. Primero, en Corintios la orden es que la mujer se cubra como obediencia al hombre. En el Corán dice que la mujer se cubra para protegerse y en obediencia a Dios. Es muy distinto. Entonces, si quieren les leo la segunda parte de la ley 3359, que dice:
oh profeta, diles a tus mujeres, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con sus jilbab. Estoy cambiando la palabra mantas por jilbab para que se les quede. Es mejor para que se les reconozca, es decir, para que se identifiquen como mujeres musulmanas. Eso no sucede con la cobertura que tiene la cabeza en el cristianismo, porque no es para reconocerlas como cristianas, ¿cierto? Y que no sean molestadas, ¿sí? Que no sean atosigados. Entonces, las dos razones que nos dan el Corán, que hay muchas otras a través del Corán, es para que se les reconozca que es una cuestión de identidad y para que, digamos, para protegerse, para que no sean molestadas. Mientras que en Corintios se le ordena a la mujer cubrirse como obediencia al hombre. La razón de la cobertura es distinta y por eso no cumple con el hijab. Y además cubrirse la cabeza tampoco implica no dejar ver nada, porque por ejemplo mi abuelita, que era muy católica, de hecho yo tengo una mantilla que ella me heredó, la van a ver por ahí la otra semana cuando hable sobre las mujeres en el Corán, usaba una mantilla tejida. Y pues al ser tejida te dejaba ver el cabello, el cuello sin ningún problema, simplemente. Y de hecho las cristianas usan mucho los velitos de este tipo, pero en negro o en colores oscuros para ir a la iglesia. Entonces, y las católicas también, entonces no cumple con los requisitos de un hijab. Segunda pregunta, las de Arabia usan burka por el wahabismo. Pere, Pere, eso tiene un montón de aseveración. Bueno, primero, la burka no es de Arabia. Lo que se conoce como la burka es el vestido o el velo integral, que se traduce algunas veces así. Por lo regular es azul. Fue implantado por los talibanes en Afganistán. Es muy moderna. Antes de los talibanes eso casi nunca se veía. Es un vestido integral que tapa todo e inclusive incluye una rejilla para los ojos. Entonces, la burka no es de Arabia Saudita, es de Afganistán. Son dos países y dos culturas distintas. Recordemos, no juzguemos desde nuestro etnocentrismo, sino que démonos el espacio para aprender un poco sobre los demás, ¿vale? Y las de Arabia Saudita utilizan niqab, y de hecho no solo las de Arabia Saudita, en el Golfo en general, en Qatar se utiliza mucho el niqab y también en los países del sudeste asiático. Y de hecho es muy chévere porque si quieren googleen las imágenes de malayas con niqab, porque las malayas utilizan colores súper vivos, pasteles. Las mujeres africanas que utilizan niqab lo hacen en colores vivos, en verdes, en azules. Entonces la idea del niqab solo negro es errada. Hay muchas formas de usar el niqab. Y hoy en día tenemos este niqab que es así, ¿no? Que te tapa así, que es el como más común. Pero había muchos tipos de niqab. Uno de ellos, por ejemplo, te tapaba un ojo. Así como estoy haciendo yo. Y de hecho el niqab del Golfo tradicional es un niqab que era una joya, no era tela. Y eran pequeñas cuentas que se ponían así, muy juntas, ¿cierto? Sobre el rostro, que iban unidas por lo regular aquí a una tiara, y a unas cosas bellísimas. Hoy en día se venden como artesanías y todavía se usan, digamos, como en diferentes espectáculos y cosas así. Entonces el niqab negro que tapa la cara así es resultado de más o menos los años 50, que fue, digamos, todo el movimiento después de la creación de Arabia Saudita como Estado-nación. Antes de eso, los niqabs se usaban muchísimo en el sudeste asiático. Es muy curioso, pero nunca hablamos de eso. En Malasia se usa mucho niqab, de colores además, o habían formas tradicionales de usar el niqab, así como les digo, tapándose media cara. Inclusive hay niqabs que dejaban solo un ojo así, ¿sí? Como que una cosa así. En Marruecos, por ejemplo, había un vestido que era blanco, en donde literal era como 2 metros de tela y tú te lo enredabas en toda la cara y con una pincita generabas una apertura acá para ver solo por un ojo. Ese fue uno de los vestidos que erradicó la nueva monarquía porque era muy restrictivo para las mujeres movilizarse. La burka afgana, como le digo, fue implantada por los talibanes, no tiene relación cultural anterior a ello. De hecho, el azul que escogieron tiene una historia bastante curiosa, ¿no? Porque las burkas de Afganistán siempre son de ese tono azul, no permiten otro azul. No era como azul oscuro, azul clarito, no, era ese azul y punto. Y el niqab del Golfo realmente era una joya, que era toda esta pedrería. Entonces, claro, nosotros volvemos al cronocentrismo. Creemos que las mujeres árabes siempre se han cubierto y se han cubierto como las vemos hoy, de negro y con el niqab así. No es cierto. Y de hecho hay muchas formas de niqab. Yo tuve una amiga niqabi que me enseñó mucho, muntakibas, la palabra adecuada,
acerca de este mundo, y pues eso hay un montón de cosas que tener en cuenta ahí, que nosotros desde el exterior no las vemos y las juzgamos apresuradamente. Entonces, bueno, y ahora, el wahabismo es la forma despectiva de llamar a un movimiento que realmente no se sabe si es político, religioso o qué, pero realmente es toda una charla hablar sobre qué es el wahabismo o qué entendemos por el wahabismo, porque más es un concepto occidental y moderno. ¿Listo? El Sheikh Ibn Wahab, que es de donde toman el nombre de wahabismo, fue un sheikh muy respetado y con mucho conocimiento en el Islam. ¿Listo? Beatriz dice que ya tiene entendido que el niqab era específico para las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam debido a su estatus, y al quedar viudas o divorciadas nadie podía casarse con ellas. El niqab no solo era para las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El niqab fue, digamos, algo que se empezó a usar, porque esa es la expresión, no viene, mire que en la revelación de las tres palabras que analizamos, que fue hijab, humur y jilbab, no está la noción de taparte el rostro. De pronto en jilbab está con esta capuchita que te crea sombra sobre el rostro, ¿verdad? Pero digamos como que el humur, que era así, que uno metía la carita, pues la cara quedaba destapada. Y en el hijab, que claramente es cortina, tampoco queda. Digamos que es una costumbre que empiezan las medinenses, las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, y las medinenses, las sahabinas que eran de Medina, las ansarís, porque ellas eran mujeres muy poderosas aún antes de la revelación del hijab. Entonces ellas empiezan a cubrirse el rostro y otros los imitan. Igual, digamos como que las sahabinas medinenses, las sahabinas ansarí, siempre tenían el rostro cubierto. Y esto es importante pues tenerlo en cuenta, porque no era solo para las esposas del profeta, y no, digamos como que no está revelado como tal en el Corán. De hecho, Aisha bint Talha, bisnieta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue una mujer preciosa, o sea, todo el mundo la describe como que era la belleza encarnada, ¿sí? Y ella no usaba niqab. Y alguien le dijo una vez, ¿y tú por qué no usas el niqab para taparte? Y ella le dijo, Dios me ha hecho tan bella que yo quiero que todo el mundo disfrute de la belleza que Dios me dio y vean la belleza que Dios crea en el mundo a través de mí. O sea, entonces el niqab, digamos que hay un debate súper grande, pero se sabe que no es obligatorio. Y que sí es opcional para las personas que se lo quieran poner, por el ejemplo de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Listo? ¿Las viudas se pueden casar? Sí, claro. Un montón. Sí, sí, sí. De hecho, la segunda esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sauda, fue, ella se casó con él después de enviudar. El esposo de ella murió en la batalla, en batalla, no recuerdo ahorita en cuál de las dos, pero él murió, y después de eso fue que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le pidió matrimonio. La prohibición de casarse era para las viudas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, sus esposas que le sobrevivieron. ¿Por qué? Primero porque se iban a convertir en un botín. Todo el mundo iba a querer casarse con ellas para tener estatus. Entonces no las iban a querer por mujeres, por como ellas eran, sino por obtener como un estatus, ¿verdad? Y segundo, por el legado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dejó hijos varones. Por eso se sabe que en el Islam el poder no es hereditario y que no se debe transmitir de generación a generación, sino que debe, digamos, elegirse el califa cada vez. Y pues, si digamos una esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam tenía varones con otro esposo, era probable que reclamaran el reinado o la dirección del califato islámico a nombre de esa herencia conyugal. Entonces por eso no fue. Beatriz dice que Isa García había explicado que sí es obligatorio eso del jilbab como un vestido amplio y que este es para la calle y va encima de la ropa que usamos. O sea que realmente salir con jeans no estaría permitido como prenda exterior, sino interior. Bueno, Beatriz, el asunto con con estas palabras específicamente es que también está, por ejemplo, ahí entramos en todos los debates que se pueden hacer, es la palabra jimar, porque el jimar no era hasta el piso, era hasta la media pierna, ¿no? Entonces, si tú ves la palabra humur que se usa en la ley 31, es hasta media pierna, lo que obligatoriamente te obligaría a usar algo de la cintura para abajo, pues porque si no se te verían todas las piernas. Y la palabra jilbab, que es la que se utiliza en la ley 59, sí va hasta el piso. Entonces lo que está claro es que tenemos que cubrirnos todas hasta el piso. Ahora, si se usa pantalón, si no se usa pantalón, si se usan tales colores y todo, son discusiones que hay que dar, pero ya, digamos, primero con un conocimiento de fiqh fuerte,
con un debate sobre las palabras del Corán también, cómo se usan, digamos, dentro del Corán, y también con las relaciones sociales en las que estamos acostumbrados. Digamos que, Beatriz, ¿podrías explicar si el hijab debe ser entendido como lo han hecho todos los sabios clásicos, que cae y cubre el pecho, o como se entiende ahorita que se ponen turbantes y cosas raras? Bueno, volvemos al cronocentrismo. Cuando tú dices que ahora se ponen turbantes, el turbante es de tradición africana y es de las tradiciones más antiguas que se han podido rastrear en África. Las representaciones, los tucados para la cabeza, por ejemplo, tienen representaciones egipcias de hace miles de años. Entonces realmente ponerse tocados, turbantes, cositas en la cabeza, no es de ahora, es de toda la vida. Eso es algo importante porque el cronocentrismo hace que nosotros veamos que es que ahora se ponen turbantes. No, siempre, ¿sí? De hecho, era las ustedas de madraza imitando a los hombres. Si has visto, los hombres, sobre todo en el tiempo omeya, utilizaban el turbante, les caía aquí como una coletica de turbante. En las ilustraciones omeyas ustedes siempre lo encuentran así. Las ustedas de las madrazas se ponían un velo así como pegado aquí al cuello, ¿cierto? Hagan de cuenta como una tela como que se estiraba así, como una venda, por decirlo así, para vendarse el cuello, y luego se ponían un turbante que salía así con su cosita para identificarse como profesora, por decirlo así, ¿no? Antes de usar batas y marcadores o tizas, este tipo de vestimenta la marcaba ella como una profesora. Y si tú ves en la descripción que yo estoy dando, tenía el cuello súper pegado, o sea, esta tela era súper pegada, entonces era más o menos como lo que se usa un turbante ahorita. Estoy hablando de la dinastía Omeya, o sea, sí, hace un par de siglos atrás. Entonces, los turbantes no son modernos, y de hecho hay muchas acepciones africanas del uso de turbante como hijab, porque nosotros nunca estudiamos el Islam de África. Nosotros siempre hablamos cuando tú hablas de los sabios clásicos, tú estás hablando de los sabios muy probablemente de Medio Oriente, ¿verdad? Egipcios, marroquíes, probablemente el Golfo, pero no estamos hablando de los sabios clásicos de Indonesia, de Malasia, de Pakistán y del África. En el África hay mucho debate sobre si el turbante se usa es como hijab, porque además ten en cuenta que el cabello de las mujeres africanas es diferente al cabello de nosotras. Entonces el cabello de las mujeres africanas, el cabello tradicional muchas veces crece así, frondoso, y de hecho Sauda tenía cabello muy frondoso y ella se lo trenzaba muy pegado al cuero cabelludo, ¿sí? Porque si ella se lo soltaba no había cómo cogerse un hijab. Entonces, respondiendo a diferentes etnicidades que tenemos dentro del Islam, no podemos dar conceptos universales basados en nuestra particularidad social y temporal. Entonces yo no te puedo decir a ti, no, es que el turbante está mal, no sé qué. Probablemente si tú tienes la opción de usar un hijab y te pones un turbante, bueno, hay que analizarlo. Pero si tú eres una mujer africana en una aldea africana donde lo normal del hijab es usar turbante, también hay que analizarlo. ¿Ven? Y son situaciones distintas, aunque las dos estén usando turbante. Ahora, también el turbante a mí me parece que es un excelente paso para usar el hijab. Yo creo que como primer paso, como aprendizaje de este mundo del hijab, creo que es muy válido hacer la experimentación con turbante. De hecho, yo tengo hermanas en el Islam aquí que quieren usar su hijab, que les es muy difícil por trabajo, y que optan por usar cuello alto y un turbante, y en especial las afro, pues nadie le dice nada porque es por afro, ¿no? No es por musulmana. Entonces ahí encuentran una buena opción. Ahí encuentran una buena opción para pues ponerse y cubrirse su cabello y todo, y pues aún así estar un poquito más tranquilas en sus espacios de trabajo. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, ¿sí? No podemos decir, no es un hijab de pronto para nosotras desde nuestra occidentalidad, desde que somos mujeres blancas, desde que somos mujeres con un estatus económico, de pronto no es un hijab, pero eso no aplica para toda la umma de Muhammad. Las mujeres, si podemos usar turbante para cubrir nuestro cabello, bueno, ahí ya les respondí. Va a tocar hablar una sola vez del turbante. Lo que sí está claro es que en el Corán no se habla de turbante para nada, ni para hombres ni para mujeres. Eso es importante, ¿no? Porque algunas personas que dicen, no, es que el hombre tiene que usar turbante. No, tampoco. ¿Listo? Desde el Corán no se obliga a usar turbante. La palabra turbante no aparece en ningún lado.
hay una cosa súper genial con el Islam africano, es que claro, como el cabello crece de maneras distintas, ellas además se hacen unos peinados espectaculares y unas formas de usar el turbante diferentes que nos hacen, digamos, también reflexionar de cómo, miren, en el Islam cuando se reveló todo se fue organizando de a poco, ¿no? Entonces les decía, las mujeres corrieron a cubrirse, pero muchas utilizaron telas transparentes. Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam les dijo, no, que no se vea tu desnudez. Ah, entonces ya sabemos que no es transparente, ¿cierto? Y empezamos a experimentar con colores, con texturas, con, por ejemplo, con este niqab que les digo yo que es de cuentas, así tejido hacia abajo y que tiene una corona encima. Obtiene toda una reforma para que la corona ya después no vaya debajo, sino, digamos, encima del hijab. Y para eso hay que tejerlo de una manera distinta. Entonces el uso del hijab modifica esta joya para que ahora sea distinta. Y eso se da, digamos, con relaciones sociales. Lo mismo pasa en África. Cuando el Islam entra a África, nosotros tenemos grandes reinos islámicos en África. Mali era un reino islámico, o sea, tenemos grandes herencias africanas también que desconocemos por completo. Nuestros ojos están volcados siempre hacia el Golfo y no es correcto. Entonces, todos estos peinados empiezan a regularse, empiezan a cambiarse, empiezan a hablarse de telas. Inclusive hay aldeas africanas en donde unos colores son para los musulmanes y otros colores son para los no musulmanes. De tal manera que tú al ojo ves una mujer con turbante de tal color y sabes que es musulmana. Y la otra mujer tiene turbante, pero es de otro color. ¿Ven? Entonces ya no está regularizado por la cantidad de tela, sino por los colores. Y pues bueno, son debates y cosas que tenemos que conocer. Rosa quiere un hijab con Corán. Bueno, ya vamos a hacer las preguntas porque no me han llegado a dejar de hacer las preguntas. ¿Un hijab debe cubrir hasta el pecho? Sí, porque específicamente lo dice en la Aleya 31 de la Suratul Luz. Y dejen que sus humur caigan hasta el pecho. De hecho lo dice acá, lo voy a leer. Dice así. Mira, no muestren sus atractivos más de los codos, obvio, y dejen caer el velo, que en este caso sería el humur, el jimar, ¿cierto? Y dejen caer el jimar sobre su escote. La palabra que se utiliza en árabe significa pecho. Y el pecho se considera no pecho como seno, sino como caja torácica. Se considera hasta que terminan las costillas. Entonces, hasta donde ustedes se sienten costillas, hasta ahí debe ir el hijab. ¿A la mujer musulmana se le obliga a usar el hijab? Pues sí y no. Sí, porque nos lo obliga Dios. Si tú te refieres a como que nos va a obligar una persona, pues no. Porque además nosotros no tenemos no tenemos clero. Y eso implica que como no tenemos clero, pues nadie nos va a venir a pegar porque no tenemos el hijab, más en estos países. Si yo, ahorita les estoy dando la charla, pero si yo ahorita llego y me quito el hijab y me voy para una discoteca, ¿quién me va a decir algo? Nadie, ni nadie se va a entender. Si yo me quito el hijab, nadie sabe que soy musulmana. Bueno, hoy en día mis vecinos saben porque siempre lo uso, pero pues me entiende lo que quiero decir, ¿no? Si la mujer que no usa el hijab se le considera pecadora, bueno, hay una pregunta sobre la herencia, no la vamos a responder, no tiene que ver con el tema, discúlpanos, pero en Academia Magdaba siempre nos caracterizamos porque, digamos que mantenemos nuestro tema que estamos hablando. El tema de la herencia es muy chévere, pero pues es otro tema y no te voy a responder la pregunta. Ramón pregunta si la mujer musulmana que decide no usar el hijab se le considera pecadora. Sí y no, depende de las circunstancias de la mujer. Les voy a poner un ejemplo muy simple. En Colombia estaban las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y una de las cosas que hacían era que se paraban en la carretera, cerraban la carretera, y tú ibas en carro, eso se le llamaba coloquialmente una pesca milagrosa, empezaban a requisar la gente, y la gente que se veía como con plata la secuestraban para pedir rescate. En esa situación, cualquier persona podía caer presa de este secuestro, ¿verdad? Y pues era algo muy subjetivo, no podías hacer nada. Y si tú eres una musulmana y te secuestraron y estás en la selva y el hijab de pronto te lo quitaron y lo botaron o algo así, te quedaste sin telita para taparte el pelo, ¿qué vas a hacer? ¿Revelártele a las FARC para que te den un hijab? ¿O pedir desde tu secuestro que te manden hijabs por allá en medio de la selva? ¿Mm? Es una situación extrema que aún así ha pasado muchas veces. Recordemos las guerras entre clanes de África, que han sido muy duras. Entonces, en las guerras, cuando tú tienes que salir un día de tu casa, anochecer y no amanecer, pues difícilmente coges un hijab o coges uno y si le pasa algo te quedas sin hijab.
y en esas circunstancias vas a ser una mujer sin hijab quién sabe cuánto tiempo, hasta que consigas otro, ¿verdad? Hasta que cambies tus circunstancias. ¿Tú crees que una mujer sin hijab en una circunstancia se sería una pecadora? O sea, ahora yo te pregunto a ti, ¿realmente crees que lo sería? ¿Ven? Entonces tú no puedes juzgar a alguien y decir, sí, la mujer sin hijab comete pecado. ¿Está en desobediencia a Allah? Sí. ¿Por qué? Porque no lo obedece. Pero pues también hay que entender las circunstancias, ¿no? Me hacen acordar hace poco con el último gran temblor que hubo en México, que fue el año pasado, ¿no? Que la gente contaba que salió así en pijama y todo. Las hermanas musulmanas me decían, no, yo salí corriendo en pijama y yo después de que estaba en la calle en pijama, yo, mi hijab, mi hibar, mi niqab, todo lo que, de hecho había una hermana que usaba niqab y salía a la calle y mis vecinos estaban todos mirándome la cara porque nunca me la habían visto. Entonces salieron a la calle despavoridas y con la ropa que tenían encima y no, pues no lo usaron. Entonces también hay que tener en cuenta las circunstancias para ese tipo de preguntas. Aplica el principio del cerdo, de que tú puedes comer cerdo si te estás moviendo de hambre. Y además hay una cosa que se llama en árabe darura, que se traduce como necesidad, y es que una necesidad lleva implícitas ciertas exclusiones a la regla. Por ejemplo, como dice mi esposo aquí en Bac, el cerdo, si tú estás en una situación de hambre y lo único que hay para comer es cerdo, puedes comer cerdo y no puedes morir de hambre negándotelo a comer, porque tampoco es válido. Entonces ahí hay una cosa que se llama darura, ¿listo? Y dice, en Pakistán algunos hijabs son transparentes, sí, y de hecho los saris los saris que son las ropas indias, los hijabs tienden a ser muy transparentosos y uno muchas veces tiene que usar bases debajo y luego enrollarse el sari o ponérselo así por encimita, pero con una base debajo porque si no son completamente transparentes. Listo, terminamos la sección de preguntas. Creo, inshallah, estuvo larga. Espero haberles respondido de todo. Esto no es un tema de fiqh, esto no es un tema de... esto no es un tema de si esto es permitido, esto es prohibido. Estamos analizando las 3 palabras que se usan en el Corán para hablar de esto. Entonces, la idea de que taparse la cabeza es una tradición árabe, no, es una tradición beduina, claramente, pero las palabras que se usan en el Corán como tal dan la concepción de taparse la cabeza. La palabra hijab no, pero las otras 2 palabras sí. Taparse el rostro es parte de una tradición, sí, digamos lo iniciaron las esposas del profeta junto con las ansarís, las mujeres sahabinas que vivían en Medina, que Allah esté complacido con todas ellas y se ha seguido, aunque digamos no es obligatorio, aunque algunas escuelas y algunos daliles dicen que sí es obligatorio porque como nosotras debemos llevar el ejemplo de las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellas son nuestro mejor ejemplo y ellas lo usaron. Sin embargo, tenemos el ejemplo también de Aisha bintu Talha, bisnieta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien no lo usó y se negó a usarlo, aunque se lo dijeron varias veces. Y tercero, el hijab en la Biblia no se puede considerar como la misma noción del hijab en el Corán, porque nosotras lo hacemos por una obediencia a Dios, y en la Biblia está claramente dicho que es como una obediencia a el ser humano. ¿Listo? El uso del hijab en mujeres mayores. Resumiendo, muy resumidamente, las mujeres que son muy mayores no están obligadas a usar hijab, siempre y cuando así lo sientan. Hay una cosa, hay un hadiz que no recuerdo exactamente en este momento, pero el hadiz es de una mujer mayor que le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam si tiene que quitarse el hijab. Él le dice que no, o sea, porque ya es mayor, que sí se lo tiene que quitar, o sea, ya lo tenía pues. Él dice que no obligatoriamente según su deseo, o sea, según su decisión. Y ella dice, bueno, porque lo pienso seguir usando. Pero basados en ese hadith sabemos que las mujeres que son muy mayores no se lo tienen que quitar obligatoriamente, o sea, no es obligatorio que se lo quiten, tampoco es obligatorio que se lo dejen, se lo pueden, es un sentimiento, es una decisión propia. Pero además tiene que ver también con el hecho de que la mujer mayor pues de pronto ya no quiere casarse, ya no está como en esos momentos, pero hoy en día en nuestra sociedad hay mujeres muy mayores que incluso mi esposo me decía que le decían, ¿cómo eran? Las cuchibarbis. Las cuchibarbis que les dicen, no me gusta esa palabra, pero que pues inclusive tienen cuerpos muy, muy sensuales y digamos que se hacen cirugías para mantener sus atributos y este tipo de cosas. Pues en ese caso sí tienen que usarlo, ¿vale? Entonces tiene que ver mucho con la decisión y de cómo es la mujer como en la persona, ¿listo? Es permitido quitar y poner el hijab, eso va en cada quien.
Eso va en cada persona. Una de las cosas que sucede es que tú no te vas a poner el hijab y te lo vas a dejar de una para toda la vida. Es muy difícil que eso pase. Y eso es una ni'ama min Allah, un regalo de Allah, ¿sí? Que tú te pongas el hijab y ya te lo pusiste y para toda la vida. Lo más probable es que te lo empieces a poner, te lo empieces a quitar, empieces a usar turbante, empieces a usarlo solo para la mezquita y de a poco te lo vas poniendo, de a poco no te lo vas poniendo, ¿no? Porque también esa es la opción, no ponerse. Recuerden que para la oración es obligatorio porque es parte del aura que tenemos que cubrir. El aura es una cosa que no estamos tratando ahorita. Hay muchas personas que juzgan a las hermanas que se lo ponen y se lo quitan. Mire, es preferible una hermana con una hora de hijab en su vida que una hermana sin hijab para toda la vida. Entonces, dejen de criticar a las que se lo ponen y se lo quitan y más bien dígale en qué la puedo ayudar para que su uso de hijab sea más permanente y además creemos espacios seguros de uso del hijab. Entonces, espacio seguro que es, bueno, vamos a reunirnos a tomar un café, vamos a reunirnos a irnos a ver cine y vámonos todas con hijab. Y todas, sí, hijab. Entonces, eso es un espacio seguro de uso del hijab. ¿Listo? Recuerden seguirnos en redes sociales y ayúdennos a divulgar esto para que llegue a más personas. Muchas personas necesitan el Corán. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarme.